Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y estoy en Tacna, Perú. En esta oportunidad seguimos con la temporada navideña. Ahora les voy a enseñar el segundo acompañamiento o guarnición que pueden elaborar en sus hogares de una manera muy fácil, muy práctica, muy rápida, y de este modo pueden acompañar su plato principal. Así que sin más que decirles, empecemos con el siguiente procedimiento. Esta receta es a base de col morada con vino. Les va a encantar mucho. Ahora sí, vamos a iniciar con los ingredientes de esta deliciosa receta. Los ingredientes son media col morada o col roja, dependiendo cómo le dicen en su país. Una lechuga morada orgánica. 100 mililitros de vino tinto, puede ser dulce o semiseco. Una cucharada de aceite. Una cucharada de mantequilla. De 100 a 200 gramos de arándanos. Una naranja. Y de esa naranja vamos a extraer la ralladura. Entonces vamos a necesitar ralladura de una naranja. Y bueno, con todos estos ingredientes vamos a iniciar. Y bueno, empecemos con la receta. Esta receta tiene varios ingredientes que unidos o mezclados le van a dar un sabor muy especial que les va a encantar, y lo pueden acompañar con lo que ustedes más deseen. Y listo, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: lechuga orgánica morada. Pueden conseguir cualquier otro tipo de lechuga, pueden conseguir inclusive la lechuga verde, ¿no? La que normalmente ustedes consumen. Si es que no encuentran esta lechuga, no hay ningún problema. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es cortarle los tallos, porque lo que vamos a hacer es simplemente lavarlo. Es lo bueno que esto es muy fácil, muy rápido. Luego lo vamos a colocar en un recipiente para poder lavarlo. Nuestra col, lo que tenemos que hacer es cortarla de manera muy fina o en pequeños trocitos. Lo pueden hacer manualmente, o si tienen un procesador de alimentos, si es en el procesador de alimentos, van a tener que cortarlo en pedazos pequeños para que pueda ser triturado fácilmente. Lo que voy a hacer es cortarlo. Yo he utilizado solamente media col morada, pero dependiendo, si a ustedes les gusta, pueden utilizar una col entera, así que no hay problema. Una vez que tenemos estos pedazos, lo que vamos a hacer es colocarlo en el procesador de alimentos. Lo que van a utilizar es su cuchilla, que esta cuchilla también la encuentran en los mini procesadores de alimentos. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente colocar nuestra col, y yo lo voy a hacer de a pocos. Lo colocamos y ahora lo procedemos a triturar. Pero no les voy a mentir, porque realmente ese ruido para mí ya se volvió un poco incómodo, así que me voy a poner unos protectores para el oído. O sea, no es tan fuerte, pero la verdad yo al menos lo siento muy fuerte, ¿no? Empezamos. Y una forma para que puedan ayudar a su procesador de alimentos es simplemente con una espátula. Lo tritura, pero igual queda unos trozos para que pueda triturar todo. Ahora, si se desmora, saquen los pedazos grandes y van vaciando lo que ha triturado a un recipiente. No se preocupe, es parte de... Y ahora esto lo vamos a vaciar a un recipiente, y así de ese modo lo vamos recolectando hasta terminar con toda la col roja. La vamos vaciando a un recipiente para ir reservándola. No se preocupen si tienen estos pedazos, lo pueden retirar o lo pueden dejar a un lado. Colocamos poco para que pueda ser fácil nuevamente triturado. Lo volvemos a colocar. Nuestra col, como les dije, con media col es suficiente, porque como pueden ver, le agregamos los pedazos de col, solamente un poco para que triture fácilmente, y nuevamente lo retiramos, destapamos, lo sacamos otra vez y ahora sí lo seguimos echando. Tiene un color realmente muy hermoso. Lo deshacemos un poco y ya, ahora sí.
Y bueno, así continuamos hasta terminar con nuestra col. Como les dije, si hay pedazos, digamos, un poco duros, volvemos a triturarlo. Es una buena opción porque ahora en Navidad el que menos quiere comer de todo un montón. Y sobre todo si es una receta de que es saludable o que no es muy grasosa o de que no tiene carbohidratos, de veras que les va a encantar a cualquier miembro de su familia. Ahora simplemente lo vaciamos. Y listo, ya tenemos nuestra col. Y bueno, de una vez que ya tenemos toda nuestra col triturada, picada, si es que ustedes lo hacen manualmente no hay ningún problema, utilizan un cuchillo, lo cortan lo más pequeño posible, ¿no? Como ahora ya estamos usando el procesador de alimentos, simplemente procedo a retirarme. Lo que vamos a hacer ahora es lavar nuestra lechuga, ya la tenemos lavada, la van colocando, digamos, en un colador, en donde nos va a permitir que vaya escurriendo toda el agua que haya quedado después de lavar. Después de eso, lo que vamos a hacer es simplemente picarlo en pequeños trozos, ¿no? Por decirlo así, porque lo que queremos es no utilizarlo así entero. Lo cogen así y lo pican y simplemente lo vamos colocando en un recipiente y van a ver que en sus hogares lo van a hacer de una manera muy rápida. A veces el plato principal es de acuerdo a su gusto de ustedes, a su tradición de ustedes, pero a veces comen lo mismo con el acompañamiento, así que de este modo yo les doy alternativas para que varíen y puedan disfrutar otros sabores mientras que van cenando, ¿no? En Navidad. Vamos retirando a un lado y cogemos nuestras últimas lechugas, lo juntamos de este modo y lo picamos. Y lo volvemos a colocar acá y ya están quedando los ingredientes. Y bueno, de una vez que tenemos lista nuestra col morada, nuestra lechuga morada o roja, ya la tenemos cortada. Ahora lo que vamos a hacer es extraer la cáscara de la naranja, rallándola para que eso le pueda dar también un toque de sabor final a esta riquísima guarnición. Y bueno, de una vez que ya tenemos nuestra cáscara o ralladura de cáscara de naranja, simplemente lo dejamos a un lado, que lo vamos a utilizar dentro de un momento. Y nuestra naranja que la hemos despellejado prácticamente, lo que vamos a hacer es extraerle su jugo. Y bueno, de una vez que ya lo hemos cortado por la mitad, ahora simplemente lo que vamos a hacer es simplemente para darle sabor, nada más, es apenas. De una vez que ya tenemos nuestro jugo de naranja, que realmente no es mucho, es casi la tercera o cuarta parte de un vaso, suficiente, suficiente. Lo que le va a dar es un pequeño toque que se va a notar apenas, pero no es demasiado porque no es el ingrediente principal que le va a dar el aroma y el gusto a esta guarnición. Y si te está gustando el video, ponle un like y no te olvides de dejar abajo algún comentario. De este modo yo sabré qué tal, qué te pareció o qué te está pareciendo esta receta. Así que continuemos. Lo que nos falta son los arándanos. Los arándanos lo que van a utilizar es de 1 a 2 puñados. Lo que queremos es extraer una salsa de arándanos. Si no tienen procesador de alimentos, no se preocupen. Utilizan la licuadora y lo que vamos a hacer es agregarle el jugo de naranja a los arándanos para que lo licúe. Eso es lo que pueden hacer como segunda alternativa. Pero la receta original, por decirlo así, lo que va a hacer es simplemente triturarlo y tener la pasta sola de arándanos sin haberle agregado ningún líquido, ¿no? Pero cualquiera de las dos formas es como ustedes lo pueden hacer. Como es poco lo que voy a triturar, voy a utilizar el mini procesador de alimentos, que realmente es muy práctico. Realmente si ahora en Navidad quieren a un regalo, pidan esto de acá porque le va a facilitar la vida, lo van a hacer mucho más rápido y se van a evitar de estar demorándose mucho en la cocina, ¿no? Lo que vamos a hacer es, le vamos a colocar los arándanos. Ahora simplemente lo tapamos.
De una vez que lo terminamos de triturar, simplemente lo retiramos. Y ahora, con mucho cuidado, traten de retirarlo porque es posible que la salsa se haya pegado en la parte de arriba y no queremos embarrarnos. Vaciamos nuestra salsa de arándanos. Y acá ya tenemos nuestra riquísima salsa de arándanos. Y bueno, de una vez que ya tenemos nuestra riquísima, deliciosa, natural, saludable salsa de arándanos, simplemente lo dejamos a un lado porque ya con esto completamos la preelaboración de nuestros ingredientes. Ahora, con todos los ingredientes listos, vamos a irnos para allá porque lo que vamos a hacer es utilizar la cocina. Y no se olviden que también cuento con diversas redes sociales donde ustedes pueden ver diferente contenido que publico semanalmente. Traemos todos nuestros ingredientes a este lado de la cocina, que los vamos a utilizar ahorita en un momento. Y bueno, ahora sí comenzamos. Lo que vamos a hacer es utilizar una olla o si no una sartén tipo wok. Lo que pasa es de que la col y la lechuga siempre ocupan espacio, por eso se necesita algo que no sea una sartén, sino se les va a terminar por rebosar o por caer o por derramar y todos esos verbos que se utilizan para caer, salir del lugar donde tú estás. Eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es muy fácil, muy rápido, les voy a enseñar, no va a requerir de mucho tiempo. Prendemos nuestra cocina y lo primero que le vamos a echar es nuestro aceite. Yo estoy utilizando aceite de oliva que se esparza por toda la sartén o por toda la olla y le vamos a agregar nuestra col. Es lo primero que le vamos a agregar, es nuestra deliciosa col. Le agregamos nuestra col rápidamente, esos colores bonitos. Agregamos nuestra col y lo comenzamos a mover. Es un color precioso, precioso. Y ahora lo que le vamos a echar es nuestra lechuga. La lechuga se la vamos agregando encima. De una vez que le hemos echado parte de la lechuga, lo que vamos a hacer es agarrar con dos espátulas. De este modo es mucho más fácil y lo vamos revolviendo. Lo que queremos es de que la col suba arriba, le damos dando vuelta y la lechuga abajo. Lo bueno de la lechuga es de que va a ir perdiendo volumen conforme se va, digamos, calentando acá en la sartén o en su olla, dependiendo de lo que estén utilizando. Y eso es lo que queremos. Huele rico, huele, ¿saben a qué? Cuando se calienta la coliflor, a eso huele. Pero es col, es la prima de la coliflor. Es un color precioso. Ahí, como ven, va bajando el volumen. Una vez que está bajando el volumen, lo que vamos a hacer es seguir agregando nuestra lechuga, que todavía nos queda la mitad. Seguimos agregando nuestra lechuga. Y vamos viendo cómo se va integrando la col con la lechuga. Delicioso, van a ver. Para que no pierda un poco la cantidad de líquido, lo que hacemos es taparlo. Y ahí dejamos. De una vez que ha pasado aproximadamente 5 minutos, simplemente le retiramos la tapa. Ahora simplemente lo procedemos a mover. Lo que queremos es de que se integren todos los ingredientes. En este caso, la lechuga y todo eso ya se consumió, digamos, por decir así, y con la tapa lo que hizo es que permanezca su vapor. Lo apagamos simplemente ahorita y ahora es cuando recién vamos a comenzar a agregarle los ingredientes. Primero lo que vamos a hacer es agregarle nuestra riquísima salsa de arándanos. Esto le va a dar un sabor especial a esto. No hay necesidad que tengan el fuego prendido, ya que con la cantidad de calor que ha, digamos, conservado, ¿no?, esta mezcla es suficiente. Apáguenlo para que más bien ya no se les queme o que no se siga consumiendo y para que quede mejor. Ahora lo que le vamos a agregar es nuestro vino, que son 100 mililitros o es aproximadamente 1/3 de una taza. Le agregamos. Ahora le agregamos la mantequilla. Lo retiramos y con el calor se va a ir fundiendo dentro de esta mezcla. Se lo mezclamos y ven cómo rápidamente la mantequilla se pierde
dentro de esta mezcla porque está caliente. Como ya les dije, ya pasó 5 minutos suficiente. Lo mezclan. Y acá justo es el momento donde le agregamos sal. ¿Listo? Ahora le agregamos nuestro jugo de naranja. Esto va a seguir dándole jugosidad a esta mezcla. Lo seguimos moviendo. Si quieren se ayudan con otra espátula, que sean 2. Y finalmente le vamos a agregar nuestra ralladura de naranja encima. Un poco, lo mezclamos. Simplemente ahora lo tapamos y esperamos que se enfríe ligeramente un poco para poder servirlo. De una vez que ya está medio tibio, lo vamos a llevar al otro lado con mucho cuidado. Vamos a coger nuestra sartén o nuestra olla y lo llevamos al otro lado para proceder a servirlos. Lo colocamos sobre una base resistente al calor y simplemente lo dejamos acá. Lo pueden colocar en platos grandes y la gente va a poder cogerlos con su tenedor o con algunas pinzas, no hay ningún problema. Así que ahorita vamos a comenzar simplemente a emplatar. Esta guarnición es deliciosa, además les dura varios días, rinde un montón como ya les había mencionado. Y ahora simplemente con la ayuda de una pinza vamos a servirlo. Esto lo sirven en el medio como les dije, para que sus invitados lo puedan comer o su familia, ¿no? Y se vaya sirviendo. O pueden de frente echarlo a un lado del plato acompañando su plato principal. Pero lo que se quiere de las guarniciones es siempre dejarlo a la elección de cada una de las personas que lo va a comer. Así que de preferencia déjenlo, como les dije, en un bol o en un plato para que la gente se sirva a su gusto. Conforme lo va sirviendo van saliendo todos los aromas. Verás que sí, es una... ¡Ay, qué rico! Y listo. Y encima, como decoración, como les había mencionado, colocan un poco de la ralladura de naranja. Esto le va a dar un toque medio chic a su plato de guarnición y a los invitados o a su familia les va a encantar. Y listo, ya tenemos nuestra riquísima guarnición de col morada con vino. Y bueno, díganme qué les pareció esta deliciosa guarnición. La verdad es que está muy sabrosa, está muy rica. Desprende olores combinados entre la ralladura de naranja fresquita que se le ha agregado encima con el olor del vino que se ha evaporado un poco, y en el sabor van a notar un poco de el sabor de los arándanos mezclado con el vino. Y esta guarnición la pueden acompañar con lo que ustedes quieran, así que no se preocupen, está deliciosa y de veras de que no se van a arrepentir, y sobre todo de que rinde un montón. Cuando me refiero a que rinde un montón es porque les digo de que queda, digamos, para toda la familia queda una gran cantidad. Simplemente se han dado cuenta que con mitad de un repollo sale una gran cantidad que inclusive si no se le acaba en la misma noche de Navidad lo pueden calentar al día siguiente, no hay ningún problema. Esta guarnición de preferencia no hay que comerla fría, sino que comerla a temperatura ambiente o media tibia para que sientan los sabores. Y si desean pueden rallar más cáscara de naranja y la agregan encima antes de servirlo y van a ver la fragancia que va a emitir y les va a agradar mucho. Esta es la segunda guarnición que les presento en el especial de Navidad. Así que si les gustó el video pongan un like y dejen abajo un comentario y díganme si ya han probado esta guarnición o es la primera vez que la ven o es la primera vez que la van a usar en estas fechas. Díganme, yo estaré contestando todos sus comentarios. Y una vez más, no se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Sin más que decirles, me despido, cuídense y nos vemos en el siguiente video dentro de algunas horas. Bye.